17:45 hasta las 6:15. Empieza. Bien, bueno, ante todo, buenas tardes, ingeniero, compañeros todos. En esta ocasión nos ha tocado exponer el tema de tendencias disruptivas en la estimación, control y optimización de costos en proyectos de construcción, utilizando la metodología Last Planner System y su efecto en la programación. Siguiente. Empezamos con la introducción. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema fundamental para el desarrollo de proyectos de construcción modernos, como son las tendencias disruptivas que están transformando la estimación, el control y la optimización de costos, y como el As Planner System, que se ha convertido en una metodología clave para lograr una programación más confiable y eficiente. Bueno, en el sector de la construcción es un pilar del desarrollo económico y de la infraestructura de cualquier país. Sin embargo, históricamente se ha enfrentado a un reto constante, la variabilidad de sus procesos. Esta variabilidad provoca desviaciones importantes en los costos y en los tiempos de ejecución, lo que afecta claramente que la rentabilidad, genera retrasos y reduce la competitividad del proyecto. Bueno, ante esta situación, nuestro objetivo es mostrar que la adopción de nuevas metodologías y enfoques es crucial para optimizar los costos y mejorar la gestión de los proyectos. Siguiente. Bueno, vamos con el planteamiento del problema. Bueno, como vemos en la actualidad, la estimación, el control y la optimización de costos es uno de los mayores desafíos en el sector de la construcción. Esto se debe principalmente a dos factores. Primero, a la alta variabilidad de los procesos. Por ejemplo, cada obra es distinta y factores como el clima, la disponibilidad de materiales, errores de coordinación o retrasos afectan directamente al costo final. Y segundo es la dependencia de métodos tradicionales de gestión, los cuales, aunque han sido usados por muchos años, no satisfacen las demandas actuales del mercado. Y esto ha generado una brecha importante entre las técnicas convencionales y las nuevas tendencias disruptivas que integran tecnologías digitales, como metodologías colaborativas y herramientas de planificación más eficientes. Por lo tanto, surge la necesidad de analizar e implementar enfoques innovadores que permiten mejorar la precisión en la estimación, la eficiencia en la programación y la capacidad de control de los proyectos. Siguiente. Bueno, a continuación vamos a desarrollar una serie de conceptos, como es el Last Planner System, que es el sistema de planificación colaborativa que busca asegurar que las actividades programadas realmente se puedan cumplir. Lean Constructions, que es un enfoque de gestión que busca eliminar desperdicios, optimizar recursos y maximizar los valor en los procesos de construcción. También la planificación Loop Height, que es una etapa del Last Planner System, donde se revisan las actividades de las próximas semanas para identificar restricciones y asegurar que estén listas para ejecutarse. También el porcentaje de plan cumplido, que es un indicador que mide cuántas tareas se completaron según lo planeado y evalúa la confiabilidad del proceso. También causas de no cumplimiento, que es un registro y análisis de los motivos por los cuales las tareas no se realizaron según lo programado. Y análisis de costo-beneficio, que es una herramienta que compara los costos de una decisión con los beneficios que genera para determinar si una acción o inversión es rentable. A continuación, mi compañero. Bueno, continuaré explicando sobre la metodología de investigación. En este estudio se desarrolló con un enfoque cualitativo, descriptivo y de revisión documental, porque se basa en analizar información científica existente sobre las Planner System y cómo influye en la estimación, el control, la optimización de costos en proyectos de construcción. No se intervino en obras ni se manipularon variables, así que es una investigación básica y documental. Bueno,
Para este análisis se utilizó un método inductivo analítico, lo cual permitió identificar patrones y tendencias a partir de estudios previos. También se aplicó el método comparativo para evaluar las diferencias entre la programación tradicional y los enfoques LEN apoyados en la tecnología digital. También la información se organizó mediante análisis de contenido y codificación temática, lo cual se clasificó en hallazgos en productividad, cumplimiento de plazos, variabilidad, costos y herramientas tecnológicas. Y finalmente se elaboró una síntesis integrativa que pudo permitir relacionar estas metodologías con la gestión moderna de costos. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la parte de los análisis de resultados. Siguiente diapositiva, por favor. Sobre la gestión del tiempo, les voy a hablar. Bueno, se observa que el Last Planner System representa la tendencia disruptiva central dentro de la Construction, ya que transforma la planificación tradicional basada en el empuje en un sistema pool, colaborativo y más confiable. El Last Planner System estabiliza el flujo de trabajo a través de 3 niveles, lo cual es la planificación maestra, donde estaba a definir los hitos del proyecto. También la planificación log-hit, lo cual va a identificar y eliminar las restricciones con anticipación. La parte del plan de trabajo semanal, que esto es basado únicamente en tareas completamente listas, por así decirlo. Ahora, los principales indicadores analizados fueron el PPC, que es el porcentaje de plan cumplido, y las causas de no cumplimiento, que es el CNC. Bueno, los resultados nos muestran que un bajo porcentaje de plan cumplido refleja una alta variabilidad e incertidumbre, y que las causas de no cumplimiento más frecuentes, estas se relacionan con la mala estimación del rendimiento, de la falta de mano de obra o de equipos y la falta de materiales. Bueno, y así en conjunto podemos decir que los resultados evidencian que el Last Planner System reduce la variabilidad, aumenta la confiabilidad del plan y mejora la optimización de recursos en los proyectos de construcción. Bueno, siguiente diapositiva. Bueno, continuando con la exposición, ahora les voy a explicar la segunda disrupción encontrada, que es la relación entre el Last Planner System, la variabilidad y el control de costos. Bueno, la gestión del control de costos se relaciona directamente con la variación en el flujo de trabajo. Cuando el flujo de trabajo es interrumpido, el cronograma se retrasa y esto genera, ¿no?, que la gestión de costos en sí, los costos sean mayores. Y para esto analizamos las causas de no cumplimiento. Y tenemos un indicador que es el desperdicio asociado, o la muda, como se llama, y el impacto directo que genera en los costos. En el cuadro se puede ver cuáles son las principales causas de no cumplimiento. En primer lugar, tenemos la falta de material. Podremos tener nuestra partida lista para ejecutarse, pero si no tenemos el material, no se puede ejecutar. Esto genera, ¿no?, un desperdicio, una muda, que es la espera, el transporte del material y el inventario, el cual no tenemos, lo que genera en sí costos por paralizaciones. Si esta actividad se encuentra en la ruta crítica, entonces vamos a tener que darle más tiempo a la obra. Y el manejo de stock excesivo también es otra de los impactos directos. Luego tenemos la falta de mano de obra o de equipo, que lo que va a generar es que si ya tenemos la actividad lista para ejecutarse y no tenemos la mano de obra especializada, entonces vamos a tener un tiempo inactivo donde vamos a esperarlos o vamos a tener que capacitarlos, ¿no?, lo que también genera un movimiento. Y esto genera un costo indirecto porque tenemos un tiempo ocioso donde no está haciéndose nada en la obra. Y los costos de alquiler del equipo, ¿no?, porque el alquiler, bueno, nosotros nos los cobran en hora máquina. Y si no lo estamos utilizando, entonces vamos a tener un mayor costo en sí. Y bueno, la mala estimación de la obra, ¿no?, que es los desperdicios que tiene son los defectos y el sobreprocesamiento, generando así costos directos en reprocesos. Por ejemplo, si no hemos tenido una buena estimación, vamos a tener que hacer un reproceso
vamos a utilizar doble material o vamos a desmontar a veces los encofrados y vamos a utilizar doble vez la mano de obra. Entonces, esto no es conveniente en la obra, ¿no? El siguiente disruptor que hemos encontrado es el Last Planner System en combinación con las tecnologías de la información. Bueno, cuando integramos el Last Planner System con las tecnologías de la información, es decir, el BIM y el CBA, encontramos lo siguiente. Primero, el Last Planner System más el BIM, ya que podemos tener una visualización y coordinación de proyectos, ¿no? La visualización 4D que nos da el BIM, es decir, ver el proyecto en 3D en sí y también analizar el tiempo con un cronograma, por eso es 4D, y mitigar las restricciones. En sí podemos con el BIM los entregables de ingeniería, podemos dárselos al maestro, los pueden ver en tiempo real, y es decir, la obra se puede entender de una manera más simple y sencilla. No es lo mismo que leer los planos, entender los planos, que te muestren en una computadora el proyecto en sí modelado, donde se puede ver en sí el proceso constructivo en sí, cómo va a ser, digamos, tal actividad, qué es lo que se tiene que hacer, los pasos a seguir, y encima el BIM no solo nos da el plano en 3D, ¿no? También nos puede dar el metrado, la cuantificación de materiales. Entonces, de esta manera nosotros podemos elegir qué proceso constructivo tenemos que utilizar para determinada actividad. Y cuando combinamos el Last Planner System con el BIM y con el CBA, que es el análisis de costo-beneficio, se reducen los costos simplemente desde la fase de diseño hasta la fase de ejecución. ¿Qué nos quiere decir? Que el modelo BIM provee esta data 3D y esta data geométrica, las cantidades de los materiales, es decir, el metrado para estimar los costos. El CBA se utiliza como un filtro para seleccionar óptimamente los materiales y los sistemas constructivos, como había mencionado anteriormente, ¿no? Y esto se hace durante la etapa de planificación o el look ahead, que consiste, ¿no?, en ver qué actividades tenemos en 2, 3 o 4 semanas y ver si tenemos la mano de obra disponible, si tenemos las actividades anteriores completadas y si tenemos los materiales, ¿no? Entonces nosotros, gracias a esta planificación vista a futuro, podemos determinar las cantidades y el proceso constructivo. Entonces, así, el Last Planner System asegura que las decisiones tomadas se ejecuten sin problemas y mantener la confiabilidad de la programación. Listo, ahora va a continuar mi compañero. Ok, siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la discusión y correlaciones. Empezando con la comparación de enfoques tecnológicos y programación de obra. Los estudios revisados muestran que el Last Planner System se posiciona como un enfoque de alta confiabilidad, especialmente para mejorar la estabilidad de programación en contextos donde las incertidumbres en obras son frecuentes, en comparación a los métodos tradicionales de programación, como la ruta crítica o los cronogramas estáticos, que se destacan por su estructura y por su capacidad de mostrar una secuencia lógica de proyecto. Pero estos presentan una baja capacidad de respuesta frente a las variaciones de campo, como en retraso de suministros, cambios de condiciones o interferencias entre las actividades. Una tendencia importante es la convergencia entre el Last Planner System y las herramientas tecnológicas contemporáneas. Varios estudios integran al Last Planner System con BIM 4D, o con sistemas dashboard, analítica de datos y plataformas digitales de control en tiempo real, lo cual esto nos genera modelos de gestión más precisos y dinámicos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar sobre las ventajas del Last Planner System. La evidencia analizada que muestra que el Last Planner System aporta beneficios contundentes en la programación y optimización de costos. Alguno de ellos, por ejemplo, es que se incrementó el PPC, o sea, el porcentaje de plan cumplido, que este varía entre 12 a 35% en la mayoría de estudios. También reduce los reprocesos y tiempos ociosos gracias a la identificación temprana de restricciones. Asimismo, este disminuye la variabilidad del flujo de trabajo, lo cual se traduce en un cronograma más estable, confiable y ejecutable. También presenta alta aceptación en equipos mixtos, ya que promueve la toma de decisiones colaborativas y la participación directa de quienes ejecutan las tareas. Finalmente, algunos estudios reportan la reducción directa de costos indirectos, así como una mejor optimización en el uso de recursos. Como podemos ver, estas ventajas posicionan al Last Planner System como una metodología capaz de generar valor, especialmente en contextos de alta complejidad operativa. Siguiente diapositiva, por favor.
Ahora vamos a hablar sobre las limitaciones identificadas en la implementación del Last Planar System. A pesar de sus beneficios, el Last Planar System también enfrenta algunas limitaciones, ¿no?, que deben considerarse. Por ejemplo, su efectividad depende profundamente de la cultura organizacional. Es decir, cuando los equipos no adoptan la filosofía Lean, el sistema pierde fuerza. Asimismo, se requiere un alto compromiso. Es decir, que las reuniones semanales y la disciplina debe ser correcta, ¿no? También los resultados son variables cuando los last planners no están adecuadamente capacitados, generando así inconsistencias en el PPC. También algunos artículos nos mostraron las dificultades para integrarlo con herramientas tradicionales de seguimiento, lo cual esto nos genera una brecha entre la planificación y el control. Y finalmente, su impacto en costos no siempre es inmediato, ya que este depende de la madurez del link del proyecto y de su nivel de involucramiento del proyecto. Como pudimos ver, estas limitaciones indican que el Last Planner System no es solamente una herramienta, sino que es un cambio cultural que debe acompañarse de formación y disciplina. Pasa a mi siguiente compañero. Vamos a continuar con la exposición. Tendencias de aplicación y futuras direcciones. Bueno, el futuro de la construcción está apuntando hacia un modelo completamente digitalizado, ¿no? Donde cada decisión se basa en datos reales y ya no ya en estimaciones subjetivas, ¿no? Las obras están migrando prácticamente hacia sistemas inteligentes, ¿no?, capaces de monitorear todo lo que sucede en tiempo real. Un ejemplo claro que tenemos de esto es la incorporación de tecnologías SLOT, que son sensores que miden temperatura del concreto, vibraciones en estructuras, humedad, productividad, incluso el uso real de los equipos, ¿no? Como toda esta información, ya no se espera que aparezca un problema, ¿no? Se puede anticipar un retraso antes de que ocurra y corregir el flujo inmediatamente, ¿no? También estamos viendo la evolución del BIM, ¿no?, hacia modelos 5D o 6D, ¿no?, que no solo muestran cómo se construirá algo, sino también cuánto va a costar y cuál será su impacto a lo largo de su vida útil. Cuando estos modelos se alimentan, ¿no?, de datos precisos y se combinan con procesos como el Last Planner System, el LPS, la planificación prácticamente solo deja de ser un papel, ¿no?, y se convierte en una herramienta predictiva, ¿no? Literalmente, con esto podemos saber qué actividad puede fallar antes de que empiece. Otra tendencia fuerte es el uso del Machine Learning e inteligencia artificial, ¿no? Prácticamente hoy ya existen algoritmos capaces de analizar causas de no cumplimiento de semanas anteriores, ¿no?, y predecir qué actividades tienen mayor riesgo de retraso, ¿no? Esto es lo que le da al ingeniero una capacidad de reacción enorme, ¿no?, permitiendo replantear estrategias incluso antes del error. Y también no podemos dejar de lado las metodologías ágiles, ¿no? Estas están entrando con fuerza en obras complejas, ¿no? En vez de planificar todo al inicio, se trabaja en ciclos cortos con retroalimentación continua, ¿no? Esto nos permite prácticamente responder rápido cuando algo cambia, ¿no? Todo esto nos lleva a un escenario donde las obras pues prácticamente serán más inteligentes, más rápidas y más eficientes, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, vamos a pasar a las conclusiones, ¿no? Lo que podemos afirmar con claridad es que la aplicación de los métodos colaborativos y modernos, ¿no?, están marcando una diferencia real en lo que es en la construcción. El Last Planner System ha demostrado que cuando se trabaja con compromisos reales y planificación basada en la capacidad, ¿no?, verdadera, por ejemplo, de las cuadrillas o de las cuadrillas, el cronograma prácticamente deja de ser un documento estático y se vuelve una herramienta confiable, ¿no? Esto se refleja directamente en un aumento de cumplimiento semanal y una reducción notable de la variabilidad, ¿no? Lo cual representa ahorro de tiempo y dinero. Otra conclusión importante es que la integración con herramientas digitales como BIM potencia enormemente la planificación, ¿no? Mientras que el BIM permite visualizar interferencias, cuantificar materiales y proyectar el progreso, el LPS asegura que todo eso se realice en la práctica sin trabas, ¿no? Y la combinación de estos, pues, evita retrabajos, disminuye errores y mejora la coordinación entre los equipos. También el análisis de costo-beneficio, ¿no?, tiene un papel decisivo en la toma de decisiones. Muchas veces la alternativa más barata no es realmente pues, la más eficiente, ¿no? Evaluar costo, tiempo y valor generado permite elegir opciones que utilizan los recursos del proyecto a largo plazo, ¿no? Además, la adopción de dashboards, aplicaciones móviles o
Prácticamente con todo esto, lo que se logra es que la obra funcione con datos actualizados, ¿no? Ese acceso a la información inmediata, pues mejora la supervisión, permite reaccionar rápido y mantiene el proyecto dentro de esos objetivos, ¿no? Bueno, en resumen, el futuro apunta a una construcción colaborativa, transparente y totalmente basada en datos, ¿no? Los proyectos que combinan el LPS y la tecnología, pues tendrán mejores resultados, mayor productividad y costos mucho más controlados, ¿no? Esa es la dirección en la que la industria ya está avanzando. Siguiente diapositiva. Bueno, es todo de parte del grupo. Muy bien, muchas gracias, grupo número 3. Realmente es algo que ahora en estas épocas modernas se analiza y se está empleando en muchas empresas, sobre todo, bueno, en Arequipa ya cada vez son más empresas las que optan por aplicar esta filosofía de Lean Construction en lo que a productividad se refiere, ¿no? Quizás lo que ha faltado al grupo es cómo, y eso para todos los grupos, porque la entrega todavía no la he programado como la entrega final, porque queríamos ver la presentación, cómo relaciona eh, el tema de investigación que se les ha dejado, cómo se relaciona o cómo colabora o se adhiere al tema del costo, ¿no? Por decir, en Lean Construction, lo que permite es una mayor productividad, generando eficiencias en sus procesos de ejecución, asegurando la planificación y el cumplimiento de este Last Planner, lo que se traduce en una mayor rentabilidad, mayor ganancia. Todo expediente tiene un costo de venta, que es el análisis del costo unitario que tiene el proyecto, el expediente técnico. Ese es el costo de venta. Eso es lo que compra el contratista para poder ejecutar el proyecto, ¿no? Ahora, si mi costo real, es decir, el que yo ejecuto al momento de procesar, de hacer la construcción, si es mucho menor ese costo real que el costo de venta, ahí hay un margen de utilidad y de ganancia, que eso es lo que se pretende, ¿no? Entonces, eso les ha faltado, vamos a decir, porque el curso nuestro es de costo, o sea, no solamente explicar Lean Construction y los beneficios y cuál es el método y que el porcentaje de plan cumplido y que look ahead, ¿no? Eso está bien, es una forma de explicar. Ahora, el vínculo y la relación con el tema de nuestro curso de costos, eso es lo que quizás faltó un poquito, pero en términos generales muy bien. Ya. Grupo 4, por favor, presenten sus diapositivas. Buenas tardes, ingeniero. Sí, voy a Hola, pantalla. Fleiber. Buenas tardes. Por favor, me gustaría que me presenten la... Sí, ingeniero. Sí. Ya. Bueno, vamos a empezar ahora con Quispe, ¿ya? Davis, luego Yacho, ¿ya? Luego Laura, Colque y Guapaya. Ya. Listo, ese es el orden. Tienen el uso de la palabra. Yo voy a cerrar micro y cámara para poderlos observar. Pueden empezar.
Ingeniero, compañeros y compañeras, tengan todos una muy bonita tarde. En esta oportunidad, a nuestro grupo, que está conformado por Mijael, Emanuel, Kleiber, Mayra y mi persona, vamos a presentar el trabajo de investigación formativa, que el cual lleva como título, pues, es la tendencias disruptivas en la estimación, control de optimización de costos en proyectos de construcción, donde nos vamos a focalizar en lo que son la construcción modular y prefabricada, efectos en los tiempos y costos de ejecución. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Ok, bueno, como primer punto que vamos a analizar es la introducción. Dentro de esta introducción, pues lo que tenemos que entender es que en los últimos 50 a 30 años, pues la industria de la construcción ha cambiado de manera importante debido a la necesidad de mejorar la productividad, debido a la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías, ¿no? Lo que hablamos de la industria 4.0, y que esto a consecuencia tiene que traernos la reducción de costos y acelerar los tiempos en lo que son las obras. Es en este contexto donde la construcción modular y la prefabricada pues nace y se convierte en una solución eficiente, en una alternativa que viene a ser una tendencia disruptiva, ¿no? Dentro de lo que es la construcción tradicional. Más aún cuando estamos hablando de los parámetros que ya mencioné, ¿no? Que son la reducción de costos y lo que es también lo que es la reducción o acelerar los tiempos de ejecución de obras. Y como ya lo mencioné, a la par de esto, pues también tenemos la introducción de estas nuevas tecnologías. Ya sabemos bastante, hemos escuchado sobre lo que es el BIM, también hemos podido escuchar algo sobre lo que es en las ponencias de la semana anterior, sobre lo que es el BDC, la inteligencia artificial, la automatización de los procesos. Todos estos mecanismos, pues, tienen que fusionarse ya con la aplicación en la ejecución misma, y estos vienen con un resultado final, que es la reducción de errores, mejorar la estimación de costos, y estas herramientas pues tienen, como ya mencioné, para combinarse y lograr una mayor eficiencia, y pues como ya se mencionó en lo que es, por ejemplo, la filosofía del Lean, que es disminuir lo que son los desperdicios, ¿no? Y pues bueno, en líneas generales, pues los estudios recientes muestran que los tipos que las construcciones que se basan en lo que es modular y prefabricados, pues estamos hablando entre un 25 a 60% de tiempos de ejecución en reducción. En lo que son costos, pues a nivel internacional hemos podido encontrar bibliografías que hablan del 50% de reducción de costos. Sin embargo, también es necesario mencionar que esta metodología de construcción modular y prefabricada trae costos ocultos, que lo vamos a desarrollar a lo largo de la presentación del trabajo, pero es importante mencionar qué gastos adicionales u ocultos, como lo mencionan los autores, nos trae la construcción modular y prefabricada, para lo cual vamos a explicar lo que son las experiencias internacionales, como también las experiencias nacionales que se han podido citar, tanto sean en tesis o en papers. Siguiente diapositiva, por favor. Y pues bueno, en líneas generales, pues nuestro objetivo, como ya mencioné, es analizar los efectos de la construcción modular y prefabricados en los costos, ya sean directos, indirectos, pero en líneas generales en lo que son costos y lo que son la estimación de tiempos, ¿no? La aceleración de tiempos de ejecución de las obras. Es por esto que también nos hemos trazado los siguientes objetivos específicos: identificar los principales sistemas modulares o elementos prefabricados, evaluar específicamente la construcción modular, cómo es que esto va a ser un aspecto, un agente disruptivo en lo que son la modificación de tiempos, en la consideración de costos, determinar el aporte de estas herramientas digitales que ya hemos hablado, comparar los resultados reportados en las investigaciones, identificar las principales barreras, como ya lo he ido adelantando, lo que son los costos ocultos, y proponer lineamientos técnicos y gestión para mejorar la implementación de sistemas modulares y prefabricados en proyectos nacionales, optimizando su eficiencia financiera y temporal. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, vamos a hablar en general ahora del planteamiento de nuestro problema, ¿no? Pues, como ya se mencionó,
Hoy por hoy estamos viviendo en una revolución tecnológica, ¿no? En una nueva etapa donde ahora necesitamos aterrizar todas las nuevas herramientas digitales que tenemos a la ejecución de obras. Y es por esto que nosotros queremos ir en lo que es la construcción peruana, ¿no? Tratar de aterrizar estas nuevas filosofías, estas nuevas herramientas a los métodos tradicionales que hoy por hoy existen en el Perú, que nos dificultan anticipar desviaciones de costos, tiempos y que sí afectan en lo que es la rentabilidad. Aunque las tecnologías como BIM, prefabricados, modular y la IA han demostrado mejor planificación y control de presupuestos, su adopción es limitada por la falta de capacitación o resistencia al cambio por las mismas empresas, ¿no? Por los mismos residentes, esa resistencia al cambio, la inmersión inicial, ¿no? Ese primer paso a veces cuesta mucho y poco a poco entrar en ese proceso tal vez es uno de nuestros problemas también, ¿no? Y los vacíos normativos que se pueden generar dentro de esta nueva tendencia que es, por ejemplo, de lo que son las construcciones modulares y los prefabricados. Pues esta brecha entre el potencial tecnológico y la práctica real evidencia la necesidad de metodologías estandarizadas que midan impactos, identifiquen barreras y orienten la implementación en el contexto peruano. Es por esto que el problema central reside en la falta de integración efectiva entre los sistemas tradicionales y las nuevas tecnologías constructivas, evidenciando la necesidad de desarrollar metodologías estandarizadas y que cuantifiquen impactos e identifiquen barreras específicas. En resumen, es necesario que nosotros, pues a través de esta investigación, por ejemplo, vamos a dar a conocer las experiencias que se han podido recabar tanto internacionales y nacionales sobre lo que es la aplicación, ¿no? De esta construcción modular y los prefabricados y de esta manera poder apoyar con un granito de arena lo que es la inserción inicial, ¿no? Que ya se postuló hace unos instantes. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Y con esto cedo la participación a mi compañera. Mi cámara está activada. Sí, ok. Sí. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Voy a continuar con la exposición. Voy a hablarles de lo que es la parte de revisión teórica. Ok, empezamos con lo que son los costos de construcción. Bueno, en este punto vamos a explicar que la construcción modular concentra entre el 65 y el 80% del costo en la fabricación en planta, permitiéndonos un control y una proyección ¿no? La estandarización puede reducir el costo unitario entre el 15 al 25% y así disminuir mermas hasta el 30%. Sin embargo, también hay costos ocultos, como pueden ser el transporte y ajustes que pueden representar el 15 al 25% del costo total si no los gestionamos correctamente. Después tenemos lo que es el control presupuestal. La metodología BIM permite actualizar costos en tiempo real, reduciendo desviaciones. El uso de esta nos permite monitorear en tiempo real los consumos e indicadores económicos, generando las alertas cuando hay desviaciones mayores del 5%. Además, muestra reducciones de hasta el 85% en desperdicios en entornos prefabricados. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, continuando con lo que es la productividad. La producción aumenta gracias a la paralelización de actividades, la repetitividad y la especialización. Los tiempos pueden reducir entre el 30 y 60%. Además, condiciones climáticas dejan de afectar la obra y se eliminan tiempos muertos equivalentes entre el 15 al 20% de la jornada tradicional. Después tenemos lo que es la innovación tecnológica. El BIM reduce hasta el 80% de los errores de interfase. La IA permite reducir desperdicios hasta el 92% y estos gemelos digitales nos simulan un proceso completo, asegurando la trazabilidad de los materiales. Siguiente diapositiva, por favor. Después tenemos lo que son las metodologías ágiles. La adaptación del Last Planar System reduce inventarios en planta de 15 a 3 días mediante la planificación del Pool Basset. Las reuniones de coordinación multidisciplinarias incrementan el cumplimiento del programa de 76 al 92%.
Después tenemos lo que es la sostenibilidad financiera. Los edificios modulares reducen el tiempo total de construcción en un 35% y disminuyen los costos de operación en más del 20%. Presentan 30.2% menos costos de mantenimiento en los primeros 10 años y el 18.9% mayor valor residual a 15 años. La construcción modular facilita economía circular, reduciendo residuos entre el 70 al 90% y emisiones de carbono hasta el 40%. Siguiente diapositiva. Ya, continuando con lo que es la metodología de la investigación. Para esto hemos usado un estudio cualitativo descriptivo basado en la revisión sistemática de artículos que entre el año 2020 a 2025, como se puede ver en el cuadro, hemos usado palabras clave como modular construction, prefabricated building, cost control, tiempos de ejecución en construcción, hidden cost prefabrication. Siguiente. Bueno, aquí tenemos un cuadro igual para la identificación. De 75 artículos que se han identificado, 20 artículos fueron excluidos porque la información era duplicada. 55 nos quedamos con 55 artículos con títulos similares, de los cuales 20 fueron excluidos por la revisión de los resúmenes. Después nos quedamos con 35 artículos completos revisando según criterios de selección, de los cuales excluimos 20 al no cumplir criterios de selección por las palabras clave. Y bueno, finalmente nos quedamos con 15 artículos incluidos dentro de la síntesis sistemática, que fueron con los que trabajamos. El procedimiento del análisis se hizo por la selección, partió de una búsqueda en repositorio de universidades, journal, website y base de datos reconocidas, empleando palabras claves como ya las sabíamos, como modular construction, cost control, tiempos de ejecución en construcción, aplicando criterios de inclusión. Posteriormente se analizó el contenido cualitativo mediante un cuadro a fin de extraer y sistematizar la información, el cuadro que estaba en la diapositiva anterior. Y bueno, esa fue la metodología. Le doy pase a mi siguiente compañero. Bien, muchas gracias, compañera. Vamos a continuar ahora con la parte de lo que es el análisis de resultados. Luego de haber revisado la bibliografía respecto a lo que es la construcción, en este caso para prefabricado y lo que es modular, vamos a dar, bueno, lo que hemos podido ver, la discusión entre los autores y qué resultados hemos podido hallar. Primero debemos entender que el uso de elementos prefabricados en la actualidad se ha posicionado como una de las principales estrategias a desarrollar dentro de la industria de la construcción, de tal forma que ofrece resultados llenos de eficiencia, sostenibilidad y sobre todo, lo cual resalta un eficiente control de costos. Actualmente hay diversas investigaciones que han evaluado el potencial de estos sistemas, tanto del prefabricado como de los modulares, a fin de transformar la gestión de proyectos, optimizando la reducción de plazos de obra y sobre todo, lo más importante, optimizando los recursos económicos. Hay un estudio que es el del 2021, en el cual analiza que se han identificado que en la industria de la construcción, utilizando prefabricados y lo que son los módulos, se pueden reducir costos desde un 10% hasta un 20%, incluso se pueden reducir los tiempos de ejecución hasta un 30%. Esto comparándolo respecto a lo que es la construcción tradicional. También los autores señalan que los prefabricados cumplen con las políticas públicas respecto a los siguientes puntos, que son la sostenibilidad, la disminución y control de residuos y sobre todo el consumo energético. Ahora, también debemos ver que todos estos, tanto la construcción modular y la prefabricada, se desarrollan más que todo en lo que son contextos urbanos, con una eficiente control de plazos y sobre todo una alta eficiencia económica, lo cual da una suficiente que compita en lo que es el sector de la construcción. Bien, ahora vamos a la siguiente diapositiva para no explayarnos. Listo, acá. A ver, ahora, respecto a los sistemas modulares, hay un autor que es Bilal, si mal no recuerdo, en el 2023, indica que los costos de lo que son las edificaciones con sistemas modulares, evidencia que hay a lo que es a nivel de diferentes países,
hay un creciente interés global hacia este nuevo sistema que es tanto el modular como el prefabricado, lo cual el autor en dicha investigación concluye que hay ahorros que no solo se limitan en el proceso constructivo, sino que también hay una previsión a futuro tanto de costos, pero sobre todo en la productividad. Al utilizar productos estandarizados que ya han sido prefabricados anteriormente, estos procesos reducen las actividades, sobre todo pero también da una advertencia, que la magnitud de este ahorro, tanto en sistemas modulares y prefabricados, depende de la madurez del mercado y de una buena integración tecnológica respecto a una cadena de suministro. Ahora, por otra parte, Shank en el 2022, en un análisis, indica que hay un costo oculto, tal como indicó nuestro compañero durante la introducción de la presente exposición. Hay pequeños costos que están por ahí extrayendo un poco del presupuesto que se tiene respecto a lo que es en tanto en sistemas prefabricados como modulares. Indica que hay unos ligeros costos iniciales tanto en producción y sobre todo resalta y señala lo que es el transporte, ya que dependería bastante del lugar o donde se vaya a realizar dicha construcción. Ahora, a ver, siguiente diapositiva, vamos a ver. Listo. Respecto a lo que son columnas prefabricadas, hay otro investigador de los cuales hemos estado buscando la información, que es el de Torres y Ramírez en el 2023. Indican que en su artículo acerca de prefabricación, construcción, factores críticos, analizan los factores que hacen posible la adopción de este sistema en los diferentes mercados, pero sobre todo a nivel de Latinoamérica. Identifica que pese a que se han podido demostrar tanto costos, tiempo, su implementación depende sí o sí de una capacitación técnica. Es decir, que los proveedores, tanto de módulos como prefabricados, deben ser proveedores especializados. Y esto sobre todo genera un cambio, advierte que hay un cambio cultural respecto a lo que es la gestión de proyectos. Tanto estos autores como otros coinciden en que una integración temprana de diseño y planificación logística son los elementos clave, sobre todo para evitar sobrecostos y asegurar una eficiente calidad estructural, que es lo que buscamos, sobre todo en este nuevo sistema, tanto de módulos como prefabricados. Por otro lado, hay otros autores como Shaw en el 2021, nos indica que los sistemas tanto modulares como prefabricados tienden a reducir hasta un 35% el tiempo total de la construcción y sobre todo puede reducir de un 20 a un 25% los costos, no solo generales, sino sobre todo los costos de operación, debido a la precisión de la fabricación y el control de calidad de tantos estos elementos prefabricados en planta. Bien, ahora doy pase a mi compañero. Muchas gracias. Sí, bueno, continuando con la parte de las losas prefabricadas, primero partimos a nivel local hemos encontrado una tesis desarrollada por Cobo y Rojas en el año 2023, las cuales no nos constituye como un referente práctico. En este caso se evaluó el costo y tiempo respecto a la construcción del edificio multifamiliar de Villaverde, analizando dos sistemas constructivos. Uno, las viviendas pretensadas y las prelosas. Este estudio básicamente evidenció el empleo de prelosas permitió una reducción del 26.51% de costos directos y la disminución del 45.45% en el tiempo de ejecución respecto al sistema de las viviendas pretensadas. Ahora, ¿cómo se desarrolló este? La aplicación de estos dos sistemas fue aplicado de la manera de que la losa del segundo piso presenta la característica de hay una zona de losa con un espesor de 20 centímetros de vigas pretensadas, otra de 25 centímetros también con vigas pretensadas, y una zona de losa maciza de espesor 25 centímetros mediante la construcción tradicional. Mientras que en el tercer piso pues tenemos la zona de losa de un espesor de 20 centímetros con prelosas, un espesor de 25 también con prelosas y una zona de losa maciza
de 25 centímetros de espesor mediante la construcción tradicional. Siguiente diapositiva. Bueno, debemos evaluar primero que durante el desarrollo de esta investigación hemos visto que la técnica de las prelosas requiere mucho menos mano de obra y también menos actividades constructivas, lo que básicamente simplifica el proceso en cuanto a la ejecución, particularmente en comparación con el piso 2, ¿no? En contraste también este tipo de construcción de viguetas pretensadas demanda un mayor número de partidas y cuadrillas, lo cual incrementa los recursos necesarios. Es por eso que acá podemos ver los resúmenes de las partidas involucradas en todos estos. Y por ejemplo, podemos ver que dentro de la parte de la losa construida con viguetas pretensadas, evalúa un gasto de... Uy, ¿dónde están? No puedo verlo bien. Pero un gasto total de 75.296 soles, mientras que la ejecución en las prelosas se evaluó en 55.334 soles, lo cual reafirma, ¿no?, el ahorro inicialmente que se había dado, salvo con una breve variación de un 1%, lo cual nos da un 26.51%. Además de que, considerando los planos estructurales que tenemos para este tipo de edificación, si se mantiene el mismo tipo de diseño de losa desde el tercer piso hasta el 12º piso que se plantea realizar, ¿no?, nos daría un ahorro de más de 199.000 soles para estos 10 pisos. Siguiente diapositiva. Adicional a ello, podemos ver, ¿no?, que la comparación entre las viguetas pretensadas y prelosas nos muestra que el sistema de prelosas ofrece mucho mayor eficiencia. Esas prelosas generan un ahorro del 26.51% en costo, como ya se los venía indicando. El ahorro total para los 10 pisos es superior a los 190.000 soles, que gastaríamos más usando el otro sistema de construcción, ¿no? En los tiempos, las prelosas también nos reducen una ejecución en un 45.45%. Además, lo cual vendría a significar en días para la construcción de 10 pisos que planteamos, que sería 25 días. Este sistema, como ya se los mencioné, requiere menor mano de obra y menos actividades, lo cual simplifica mucho el proceso constructivo y acorta los tiempos. En conjunto, lo que llegamos a desarrollar es que las prelosas representan una opción mucho más económica, rápida y eficiente para la construcción de las losas. Siguiente diapositiva, por favor. Discusión y correlación. Bueno, en base a las referencias que hemos utilizado, una de ellas que viene a ser de Adeyemi en el año de 2024, nos resalta las disminuciones de hasta un 60% en tiempos y 50% en costos, debido a la estandarización de los componentes y la reducción de imprevistos en obra. La parte de Cobas y Rojas, que es la que usamos de ejemplo para ver la parte de las losas, nos menciona, ¿no?, que podemos tener un ahorro de hasta un 26.5% en costos y una reducción de tiempo de 45.45 mediante el empleo de prelosas. Zhang nos resalta algunos costos ocultos, como el de transporte y almacenamiento, los cuales, si bien es cierto, son parte del costo inicial que vamos a usar para lo que vendría a ser nuestras prelosas, pero estos vienen a gestionarse a un beneficio futuro, ¿no?, lo cual reduce un beneficio económico en ese momento. Bueno, Zamora y Pinares nos menciona la tecnología BIM como... Las tecnologías como la metodología BIM nos ayudan a optimizar el diseño, la fabricación, así como también la precisión y los costos de gestión en logística. Siguiente diapositiva. Bueno, es básicamente más de lo que ya les venía mencionando. Mediante Adeyemi nos menciona que los beneficios de la construcción modular nos genera finalmente una reducción de 30-40% en los tiempos y un 20-30% en los costos. Morales en 2025 nos señala ahorros de 20% para viviendas con contenedores. Zamora nos resalta reducciones del 40% con steel frame. Los beneficios dependen del sistema constructivo, ya sea modular o prefabricado.
Existe una correlación entre prefabricación y costos. Según ADEMI, los costos en planta se reducen a un 70%. Y según Vélez, los desperdicios se reducen hasta en un 65%. Es por eso que se mencionaba que se reduce la huella de carbono, ¿no? Siguiente diapositiva. Continuando con eso, también PENG en 2021 nos identifica los costos ocultos por transporte y logística, los cuales, como les mencionaba, pueden alcanzar hasta un 20% del costo total, pero solamente es en la fase inicial, ¿no? También a través del IVA en 2024 podemos determinar que el BIM nos reduce unas interferencias en un 70%, y SANG en 2023 nos menciona que al no incluir estas herramientas conlleva variaciones presupuestales de hasta un 60%. Y la última parte de Perú con COBA es el ejemplo que les hemos venido mencionando a través de la tesis, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuamos con mi compañero para que termine. Bueno, para la conclusión, es decir, la construcción modular como tal produce un tiempo de ejecución de entre un 30 y 50% y los costos entre un 20 y 40%. Amigo Emanuel, está un poquito tu audio medio, no sé, a ver si lo puedes mejorar en algo, porque no sé si a mí me pasa o a los demás. Laura, ¿cómo lo escuchas a tu compañero? A ver. Sí, compañero, se enfoca un poquito borroso, ¿no? Sí, o No sea, sé si no se oye bien, no habla, se oye bien. trata de afinar. ¿Hola? ¿Mejor? Sí, ahora sí, mucho mejor. Ahora Sí. Ok, bueno. Sobre la construcción modular, reduce los tiempos de ejecución entre un 30 y 50% y los costos entre un 20 o 40%. Esto, por así decirlo, en el steel frame, los que son los métodos más eficientes, reduce hasta un 55% de tiempo y un 50% de costo, que es lo que hemos estado veniendo analizando en lo que es las viguetas y las columnas. Después, existen también costos ocultos, que estos se representan mediante como un transporte, almacenamiento, alquiler, planeación. Esto va a requerir un mayor control, metodologías específicas que no viene al caso. Después también, mediante el BIM, es determinante para maximizar beneficios, reducir interferencias de hasta un 75% de lo que son las secuencias de montaje. Y ahora, su ausencia también representa un incremento presupuestal de hasta un 60%. Esto quiere decir que con BIM nos estamos ahorrando prácticamente un 60% de lo que pasaría. Ahora, en Perú, ¿qué es lo que pasa? Los sistemas de las prelosas representan reducciones de hasta un 25% en costos y un 40% de tiempo de ejecución de edificaciones multifamiliares. Esto quiere decirnos que no estamos ahorrando demasiado tiempo. Ahora, la eficiencia de la construcción modular en entornos controlados de mano de obra, incrementando la productividad, y la construcción prefabricada también representa ventajas con reducción de hasta un 60% de residuos y un 30% en costos operativos. Siguiente, las recomendaciones. Siguiente. Ahora, desarrollar los proyectos demostrativos con Steel Frame, fomentar las capacitaciones en BIM, creación de guías para la gestión de transporte y almacenamiento de componentes modulares, apoyar la investigación de construcción modular y prefabricada a fin de que sea base de la actualización del Reglamento Nacional de Edificaciones, incorporar el BIM en proyectos modulares para un control dinámico de costos, y hemos visto los beneficios en anteriores presentaciones, apoyar el desarrollo de los proveedores nacionales de componentes modulares en diferentes localidades de Perú, considerando el clima y la accesibilidad. No es lo mismo construir en Arequipa, en Puno, y así. Y creación de un sistema de medición de productividad y costos en la construcción modular y prefabricada para comparar dichos resultados con el estándar internacional y especificar el diseño de ensamblaje en proyectos modulares o prefabricados a fin de reducir residuos, como vimos un 70%. Sería todo. Fíjate, estas son nuestras referencias. Muchas gracias. muy bien, grupo número 4. Siempre es bueno tratar de hacer una crítica constructiva. Veo que, por decir en el caso del orden que se ha dado para la presentación, al último compañero le han dejado 2 diapositivas, ¿no? Lo cual un poco que son las conclusiones y las recomendaciones, no ha tenido mucho para
para lucirse, porque en el caso de conclusiones y recomendaciones simplemente hay que leerlas. Si podemos añadir algo más, estaría bien, ¿no? Pero, a ver, Quispe arrancó, habló 3, 4 diapositivas, de ahí Yacho, Laura y Colque abarcaron el grueso prácticamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría que siempre se tenga en consideración. O sea, somos equipo, o sea, somos un grupo, todos, mismo comando, pero todos vamos a ganar, todos vamos a salir vivos del combate, pero hay que tratar de equiparar, ¿ya? Esa como una crítica constructiva, de repente para futuro, ¿no? Entonces, siempre cuando se trabaja en grupo, en equipo, la colaboración, la coordinación, la cooperación tiene que ser de todos, porque todos son pues uno solo. Eso vamos. Grupo 5, por favor. Sí, ingeniero, ya presento. Ya, ingeniero, esta es la carátula de nuestra presentación. Ya, vamos primero con Sánchez, ya, Chapi, Jiménez, Condori y Mamani. Ok. ¿Se me logra escuchar, ingeniero? Sí, se escucha bien. Ya. Buenas noches a todos. El día de hoy el Grupo 5 va a hablar sobre las tendencias disruptivas en la estimación y control y optimización de costos en proyectos de construcción. El tema que vamos a desarrollar es el uso de drones en el seguimiento de costos y avances de obra. Siguiente diapositiva, por favor. Empezamos brevemente explicando que en la industria de la construcción atraviesa actualmente un proceso de digitalización acelerado, impulsada por las tecnologías emergentes que buscan mejorar la planificación, supervisión y control de proyectos. En este escenario, la estimación y gestión de costos adquieren un rol fundamental, ya que los métodos tradicionales, basados en instrucciones manuales, registros dispersos y experiencia de profesional, suelen generar imprecisiones, retrasos y sobrecostos, ¿no? Recurrentes. Algunas tecnologías disruptivas aplicadas al sector, tenemos el uso de drones, que ha destacado por su capacidad para capturar, ¿no?, información geoespacial precisa. Y esta, a su vez, automatizar tareas de supervisión y generar evidencias objetivas sobre la necesidad. Y es por ello que nosotros como grupo hemos decidido que esta utilización es necesaria, ¿no?, para el impacto real del uso, el seguimiento de los costos y avances de obra, y comprender sus beneficios y limitaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Como objetivo general tenemos que describir el impacto del uso de drones en el seguimiento de costos y avances de obra en proyectos de construcción, a partir del análisis documental de estudios científicos, técnicos y normativos. Como objetivos específicos nos hemos planteado comparar los métodos tradicionales de control de costos y avance con las soluciones tecnológicas basadas en drones, identificando sus ventajas y ventajas. Evaluar la contribución de los UAT en la eficiencia operativa, considerando reducción de tiempos, errores y sobrecostos. Explorar también la integración de drones con plataformas digitales BIM y para mejorar la trazabilidad y objetividad en la gestión de proyectos. Y por último tenemos identificar las barreras técnicas, normativas y económicas que condicionan su adopción sostenible en el contexto peruano. Siguiente diapositiva, por favor. En el Perú tenemos que este control de costos y el avance físico de obra
continúa siendo mayormente mediante métodos manuales, instrucciones visuales y reportes convencionales. Estos procedimientos presentan importantes limitaciones, ¿no? Como la alta subjetividad, riesgos de errores en la medición, baja frecuencia en la supervisión y poca integración con la herramienta digital. Como consecuencia, son frecuentes las desviaciones presupuestales, ¿no? Como también los retrasos acumulados y las brechas principales, ¿no? De conocimiento que radican en la falta de estudio. Y de esta manera, el problema central sería en cómo contribuye el uso de drones de seguimiento de costos de avances de obra y cuáles son las ventajas, limitaciones y desafíos para su implementación en proyectos de construcción en el Perú. Y luego paso bueno, esta diapositiva era la que hablaba y sobre la brecha principal, ¿no? Que tenemos de conocimiento radical en la falta de estudios, que analizan de manera temática y comparativa el uso de drones como herramienta para el control físico y financiero en el contexto peruano, así como la presencia, ¿no? Y la evidencia que relaciona directamente esta tecnología con mejoras tanto en eficiencia, costos y la transparencia del proceso constructivo. Volviendo, ¿no? A recapitular, nuestro problema central seguía en el presente estudio, ¿no? Cómo contribuye el uso de drones en el seguimiento de costos y avances de obra. Siguiente diapositiva, por favor. Acá le doy el paso al siguiente tema. Bueno, se me logra observar. Ya. No, tu cámara no ha prendido. Ya. Bueno, continuando con la exposición, tenemos más que todo la revisión teórica, más que todo estos más conceptos. Tenemos que el costo en construcción es la suma de recursos, ¿no? En este caso materiales, mano de obra, maquinaria, equipos y servicios. En este caso, por ejemplo, sería en pavimentos, materiales sería el cemento, el agregado, mano de obra, los operarios, maquinaria, la máquina vibradora, etc. Luego tenemos la mano de obra, que eso ya incluye tanto personal directo, más ingeniero de diseño, y otros costos, ¿no? Que ya serían instalación de producción, herramientas, energía, materiales de oficina y entre otros. Siguiente, por favor. Ya, luego tenemos la optimización de costos, que el objetivo principal es mejorar el desempeño económico, en este caso de un proyecto, ¿no? Tanto teniendo en cuenta para no afectar la calidad, seguridad ni plazos. Por ejemplo, si debemos ahorrar costos sin reducir la resistencia, ¿no? Del concreto, tampoco la cantidad de personal de seguridad y sobre todo, ¿no? Sin tiempo de retraso. Acciones claves: identificar y analizar y ajustar parámetros que influyen en el costo. Herramientas utilizadas en este caso como el Building Information Modeling, que es una herramienta correlativa, ¿no? Entre diferentes especialistas. Y el Lean Construction, ¿no? Que es construcción sin pérdida, ¿no? Y principalmente es una cultura de mejora continua y colaboración. Siguiente. Luego tenemos la productividad, que lo definimos como la eficiencia en el uso de recursos, que puede ser mano de obra, materiales, tiempo, equipos, y bueno, para cumplir con los objetivos propuestos, ¿no? Al inicio de obra. Por ejemplo, en este caso, el tema principal, ¿no? Es el uso de drones. Luego tenemos el dron, ¿no? El dron que usamos para mejorar el control de costos y seguimiento del avance, y para facilitar tiempos de decisiones en tiempo real. Por ejemplo, en este caso, en los artículos que se han analizado, se ha identificado que el uso de drones nos permite ubicar, ¿no? Las fallas que presenta una estructura. Esto en contraste, ¿no? A lo que sería una inspección ya propia de una persona, es una inspección, por decirlo manual, ¿no? Que sería un poco más lenta.
el impacto en América Latina, que es una respuesta de moda sobre costos, escasez de personal y fallas de supervisión. Y tenemos el caso en Perú, en el caso tenemos el Censico, que se promueve drones y equipos de geodesia. En este caso hay cursos y capacitaciones que recomiendan el uso de estos drones para estudios topográficos. Y estos son para garantizar mediciones exactas desde planificación y finalmente, ¿no?, para evitar amplificaciones presupuestales y errores técnicos en obra. Siguiente, por favor. Y tenemos el vehículo aéreo no tripulado, que es el dron, básicamente, que es una nave sin piloto a bordo controlado, que controlado de forma remota, ¿no? Y las características tenemos que es una versión pequeña de los vehículos y cuenta con alta tecnología avanzada. Y lo que más lo más importante de esto es que nos envía información a la estación del control terrestre. En el siguiente. Ya, ahora vamos a la metodología. En este caso, la metodología es documental netamente, son principalmente a partir de artículos. El nivel de estudio se utilizó a nivel exploratorio descriptivo y lo principal que se buscó es artículos que contengan aplicaciones, en este caso de la tecnología BAND, ¿no? La tecnología BAND significa, ¿no?, vehículos aéreos no tripulados y principalmente, ¿no?, aplicado en lo que es en la industria de la construcción. En este caso, para el método, se usó una síntesis de múltiples artículos científicos con el objetivo de establecer una visión consolidada y comparativa sobre cómo los drones afectan a la eficiencia operativa y a la precisión de gestión. La siguiente. Bueno, para asegurar la calidad y el rigor de las fuentes consultadas, en grupo se diseñó una estrategia de búsqueda simple. Esto, más que todo, ¿no?, para que la investigación que se haya buscado en conjunto no tenga estudios válidos, en este caso, en artículos que estén publicados en revistas, ¿no?, que sean confiables. Y en cuanto a fuentes de información, como dije, se restringió solamente a revistas que sean confiables y con el fin de evitar datos indeseables. En cuanto a la cadena de búsquedas, se emplearon combinaciones específicas de términos claves para optimizar la relevancia de los resultados obtenidos. En este caso, las palabras claves que se utilizaron fueron drones, construcción, seguimientos de avance y avance de obra. Siguiente. Bueno, el criterio de inclusión y exclusión básicamente es en función de tres criterios, ¿no? El tipo de publicación, la relevancia temática y la antigüedad. Y en este caso se acepta en el primer criterio si los artículos pertenecen a revistas no confiables. Y en relevancia temática se abordan los artículos que abordan directamente la medición del avance físico, en este caso de las volumetrías y mapeo. Y se descartaban aquellos artículos que ya están más que todo relacionados al tema de seguridad y a inspección de estructuras. En cuanto a la antigüedad, solo se seleccionaban artículos actuales, en este caso en el periodo de 2015 a 2025. Y se evitó, obviamente, los artículos de fechas desfasadas, muy antiguos. Siguiente. Técnicas de análisis cualitativo. La extracción de información se extrajeron en puntos principales que vincula la tecnología de drones con el ahorro económico. Y la clasificación de estos hallazgos es principalmente 3 puntos, que es en la reducción de costos operacionales, en la precisión y en la cuantificación de avance. Y últimamente la barrera para la adopción de tecnología. Siguiente. Ya, esta tabla es comparativas de los 10 artículos que hemos analizado. Quizás los puntos o el punto más importante de cada artículo es la aplicación del dron, ¿no? O sea, qué tipo de aplicación se ha usado. Cabe resaltar que dentro de estos 10 artículos, 2 fueron, o sea, realizados en países sudamericanos. En este caso, el que se procederá a explicar más detalladamente en los temas siguientes sería el de Palomino 2024. En este caso, se usa una correlación entre el uso del uso de drones con la metodología BIM. Y en este caso, si no mal recuerdo, se aplicó en la Universidad de Jaén, que queda en Cajamarca. Siguiente.
Y bueno, le doy el pase a la palabra a mi siguiente compañero. Buenas noches, compañeros. Bueno, para continuar con la parte del análisis de resultados, en esta parte vamos a ver qué es lo que hemos encontrado dentro de esos artículos, ¿no? Que nos ha servido como información para nuestro tema. Primero hemos encontrado que hay una transformación en el control de proyectos. Esto se da porque los métodos tradicionales que siempre se han usado siempre traen con ellos imprecisiones sobre costos y retrasos. Además, estos procesos son laboriosos y propensos a errores, ya que es una persona la que está dedicada a este trabajo, ¿no? Y esto puede afectar la capacidad de control preciso sobre el avance físico y financiero en una obra. Entonces, para nuestro tema, lo que estamos investigando, ¿no?, es la respuesta de la industria, que ha sido la integración de los drones o los vehículos aéreos no tripulados, la fotogrametría y la inteligencia artificial de las cosas. ¿Esto para qué? Para dejar de que este proceso sea subjetivo y que sea automatizado, que sea continuo y que se base en los datos. Hemos encontrado que la adopción de drones nos da varias ventajas, ¿no? Por ejemplo, las ventajas económicas directas. Primero, en tiempo y mano de obra. Se va a minimizar la necesidad de inspecciones manuales en campo, ya que el uso de drones es mucho más rápido y abarca muchas más áreas, más grandes extensiones en el menor tiempo posible. También nos va a permitir tomar decisiones proactivas, ya que se van a identificar los problemas de manera inmediata y esto nos va a facilitar tomar unas decisiones más rápidas. Esto nos va a prevenir en costosos retrabajos y nos va a evitar penalizaciones por retrasos. Entonces, los estudios que hemos consultado confirman que los vehículos aéreos no tripulados son un método mucho más rentable y flexible, debido principalmente a que hay una gran capacidad de control de estas maquinarias, ¿no? O sea, uno lo adquiere y puede utilizarlo donde quiera en su obra. No tiene tanta dificultad de llevarlo a cualquier punto en la obra, sino que ya que como se desplaza en el aire, puede verificar cualquier tipo de avance en la obra. También se nos da el caso de que el uso de los drones aumenta la precisión de la información y la seguridad del personal. La precisión se ha comparado en varios estudios que usando drones, la tasa de error que se obtiene entre lo que se observa por el dron y lo que está realmente construido es del 2 al 5%, mientras que cuando se usaba la inspección humana, que es el método tradicional, se da una tasa de error del 12 al 15%. Entonces, como vemos, hay una gran disminución de la tasa de error y también nos ayuda a que es automatizado, ¿no? Todo ya no depende tanto de la inspección visual que tenga que hacer una persona, sino que ya podemos automatizar la continuidad de las evaluaciones por dron y también su extensión. Esta mejora se traduce inmediatamente en la disminución de los costos de recuperación de tareas mal ejecutadas. Y también la parte de la seguridad, ¿no? Ya que no necesitamos que las personas se expongan directamente a zonas peligrosas, como pueden ser taludes o estructuras en altura, estructuras inestables. El uso de drones minimiza estos costos indirectos, ya que la persona que lo maneja, ¿no?, está en una zona segura y ya el dron se puede desplazar a cualquier punto. ¿Qué es lo que nos dan los drones? O sea, la evaluación que nos realizan los drones. Nos da un control físico, ya que nos genera datos de alta fidelidad. Nos crean productos geoespaciales en 3D, que son inmensamente detallados, y esto no es posible con la inspección visual simple. Hay protocolos, ¿no?, de fotogrametría, como puede ser el RTK, el PPK o puntos de control terrestre. Estos nos ayudan a obtener ortomosaicos de alta resolución, modelos de elevación digital y nubes de puntos de millones de datos. Estos nos permiten obtener estimaciones de volúmenes y avance físico, como puede ser el caso del movimiento de tierras, y que tiene gran precisión. Esto es vital para llevar un control de las existencias de materiales, medir volúmenes de corte y relleno, por ejemplo,
y certificación de avance para el pago de valorizaciones. Al basarse en datos que se está observando, ¿no?, físicamente, estos datos son mucho más valiosos para las certificaciones de avance, comparado a los métodos tradicionales, ¿no? Otra cosa que también nos permiten es la integración con el BIM y la certificación automatizada, ya que los modelos que se pueden generar en 3D nos permiten las creaciones de gemelos digitales de obra. Es decir, que nosotros tenemos en un modelo digital exactamente todo lo que tenemos en la obra en tiempo real. Esto nos permite hacer un control de costos y de plazos que sea mucho más rápido y mucho más automatizado. Esto forma parte del control BIM 5D, por ejemplo, que al comparar el avance real detectado por el drone con el modelo BIM que ya tenemos planificado desde antes, se puede realizar un análisis de desviaciones preciso. Y también la combinación de estos datos con técnicas de aprendizaje automático, como es el Machine Learning, por ejemplo, nos permite detectar automáticamente objetos, nos puede permitir identificar errores, identificar desviaciones de los modelos planeados, y esto nos valida hitos de avance con métricas de precisión superiores al 95%. Sin embargo, también hemos encontrado que se presentan algunos desafíos que hay que superar, ¿no?, para tener una adopción exitosa del uso de los drones. Primero tenemos el alto costo inicial, ya que estos equipos de alta precisión sí tienen un costo elevado. Estuve investigando en el medio peruano, más o menos estos equipos están alrededor de los 10.000 soles, entonces sí representa una inversión alta, ¿no?, al inicio. También necesitamos capacitar, ¿no?, al personal. Primero, al personal que lo va a manejar, ¿no?, el dron. Tiene que tener una formación específica en la operación, también en la fotogrametría y en el análisis e interpretación de los volúmenes de datos, ¿no?, ya que al tener gran cantidad de datos se necesita procesarlos de manera correcta. Y también se necesita que las empresas establezcan protocolos operativos claros, como puede ser frecuencia de vuelos o parámetros de captura, para que se generen ahorros reales, ¿no? Y también hay retos operacionales que ya dependen específicamente de los drones, que puede ser la duración de las baterías, que en unos casos es limitado, pero que se puede superar, ¿no? Teniendo varias baterías que se puedan ir reemplazando cuando se vaya acabando la anterior. Y también siempre hay el tema de las condiciones meteorológicas adversas que pueden impedir el funcionamiento correcto, ¿no?, de los drones. Estuvimos investigando también sobre su aplicación en el contexto peruano y hemos encontrado, ¿no?, algunas investigaciones que hicieron una comparación, por ejemplo, en la obra de la autopista Arequipa-La Joya, que se confirmó que los sistemas PPK, usando con drones, alcanzan precisiones requeridas para el control de volúmenes en la geografía accidentada de la región y se hace con una mayor eficiencia comparada a los métodos tradicionales. También tenemos reportes del Banco Interamericano de Desarrollo que nos dicen que la adopción de drones nos permite superar barreras logísticas y optimizar recursos en la infraestructura. Esto nos da un ahorro en costos generales y también una transparencia en valorizaciones, ya que tenemos una evidencia que es mucho más creíble, ¿no?, que nos facilita la aprobación de las valorizaciones y minimiza las disputas por metrados. Con esto paso con el siguiente compañero. Bien, para continuar con la exposición, vamos a empezar con la discusión. Bien, la transformación digital en la industria de la construcción ha impulsado la adopción de tecnologías disruptivas que definen la estimación de control y optimización de costos, como es el avance de vehículos no tripulados conocidos como UAV. Bien, los resultados analizados nos han demostrado que estos sistemas logran mayor precisión y efectividad en la medición del avance físico de obra. Según diferentes autores, comprobaron que la combinación de los drones y aprendizaje automático reduce significativamente los tiempos de inspección y mejora la trazabilidad de los datos. Los vehículos aéreos no tripulados junto con el BIM va a permitir obtener estimaciones de avances físicos con diferencias menores al 1%.
Bien, siguiente diapositiva. Bien, para ello tenemos los conceptos de diferentes autores, que por ejemplo Nuot en el año 2023 señala que las principales barreras para la adopción de estas tecnologías no son técnicas, sino institucionales, la falta de estandarizaciones y de personal técnico capacitado. Pero sin embargo, Palomino Ojeda nos dice que componen esta postura al demostrar que cuando existe una integración adecuada entre los vehículos aéreos no tripulados y el BIM y se cuenta con un personal capacitado, va a ser posible obtener mediciones con unos errores del 1%. Pero también tenemos que, por otro lado, otro autor nos indica que argumentan que la calidad de los resultados obtenidos mediante drones depende casi por completo de la captura de los sensores, por lo cual los factores climáticos como el viento, la iluminación y también físicos como la planificación de vuelo determinan la fiabilidad de las inspecciones. Pero esta idea también se contrasta con otro autor que nos dice que estos modelos podrían ser, sostienen que los modelos de inteligencia artificial, junto con los obtenidos por el dron, se pueden corregir en buena medida las variaciones introducidas por esta captura, y así automatizar los procesos como la detección de los daños y el cálculo de reparaciones. Siguiente diapositiva. Bien, ahora tenemos ejemplo de las metodologías aplicadas en el monitoreo con drones en la ingeniería civil. Bien, para eso tenemos en el primer artículo la imagen. Este es el artículo de... No, no es el de Palomino, este es el de Panigati, el cual de manera, como se muestra en la figura, este es un flujo de trabajo de monitoreo estructural del puente mediante drones. Bien, este proceso inicia con la planificación de la inspección y la recolección de datos a través de drones equipados con sensores capaces de detectar daños superficiales y medir vibraciones. También tenemos que la información capturada, que se capture, se tiene que transmitir mediante sistemas de Internet de los drones. Luego de esto va a haber un procesamiento de datos, por el cual se van a poder extraer las características y se va a también poder tomar decisiones. Con estos, seleccionando las acciones de mantenimiento o gestiones más adecuadas. Para finalmente, el diagrama integra los factores de degradación como el envejecimiento y eventos extremos, destacando la importancia de un monitoreo continuo para así garantizar la seguridad y el buen desempeño del puente. Siguiente diapositiva. Bien, acá también tenemos, este es según la fuente de Palomino, en el cual en el diagrama obtenemos las diferentes imágenes para los diferentes procesos. Tenemos el área de estudio, el plan de vuelo con el dron. En la imagen número 3 tenemos el procesamiento de imágenes con AGSOP, la exportación de la nube de puntos a RECAP. En el número 5 tenemos el modelo BIM. Número 6, filtro de avance de construcción. 7, determinación del avance constructivo mediante la nube de puntos. Y como 8, el cálculo del avance físico en el Power BIM. Siguiente diapositiva. Bien, ahora tenemos un cuadro comparativo, el cual nos va a mostrar la tecnología, el enfoque, la aplicación principal, las ventajas, la limitación y el impacto que este va a tener en costos y el control. Bien, inspección tradicional, o sea, la manual, la que conocemos desde el día de hoy. Como una aplicación tenemos la medición visual y reportes en campo. Una ventaja clave es el bajo costo, y es siendo el más conocido. Pero ¿cuál es su desventaja? Que tiene una poca precisión y el tiempo es bastante. Bien, con los drones y la fotogrametría tenemos una captura y reconstrucción de 3D en las obras. Esa es su aplicación principal. También como ventaja tenemos la alta precisión y sus limitaciones es que requiere calibración técnica y aparte del alto costo. Bien, ahora tenemos el vehículo aéreo no tripulado junto con el BIM.
Pues ello tenemos como aplicación principal, que es la integración de los datos visuales que vamos a utilizar a través del drone, se van a poder estar modelados en 3D con el BIM. Como ventaja clave tenemos la estimación automática del avance y con alta trazabilidad, y como una desventaja que requiere interoperabilidad del software. Bien, siguiente diapositiva. Bien, ahora tenemos la inteligencia artificial más los vehículos aéreos no tripulados y las metaheurísticas, que son como ven, la aplicación sería el reconocimiento visual de los daños y la estimación de costos. Como ventaja tendríamos que automatiza el cálculo de repasaciones de alta precisión, y su limitación es que requiere la alta capacidad de computacional y unos posibles errores de clasificación. Ahora tenemos la inteligencia, unido a la inteligencia artificial de las cosas más el Digital Twins. Bien, su aplicación sería el monitoreo inteligente en tiempo real. Como ventaja tenemos que va a ser la integración continua de los datos, y como limitación una dependencia de red y de ciberseguridad. Ahora tenemos el drone monitorado con inteligencia artificial. Su aplicación sería la supervisión automatizada del avance y productividad. Su ventaja sería la reducción del riesgo humano, como ya lo explicó mi compañero, y como desventaja tendría un requerimiento, entrenamiento del personal. Es una desventaja que hay varios personal no calificado para este tema. Siguiente diapositiva. Bien, ahora le doy el pase a mi compañero. Bien, vamos a continuar con lo que serían los beneficios. En primer lugar, los drones permiten obtener información mucho más precisa y actualizada sobre el estado real de lo que sería nuestro proyecto. Ahora, gracias a estas imágenes aéreas, los modelos 3D y también los ortomosaicos también pueden verificar la obra con un nivel de detalle mucho más preciso en comparación a las inspecciones manuales. Esto se traduce en metrados más exactos, lo que ayuda a reducir errores en valorizaciones y en la planificación. Bien, en segundo lugar, los drones ofrecen un importante ahorro de tiempo y costos. Al capturar grandes áreas en pocos minutos se pueden realizar más inspecciones sin necesidad de desplazar cuadrillas de levantamiento topográfico o equipos costosos. Esto también reduce lo que es el riesgo de accidentes en zonas de difícil acceso. Como tercer punto tenemos que es la mejora en trazabilidad y el control documental. Cada vuelo genera evidencia visual verificable que puede almacenarse, compararse y usarse para auditorías, conciliaciones físico-financieras o reportes de avance. Y bien, finalmente, los drones contribuyen a una toma de decisiones mucho más rápida, basada en datos objetivos, y esto obviamente mejora lo que sería la comunicación entre residentes, supervisores, oficinas técnicas, y sobre todo también disminuye controversias y facilita la coordinación. Bien, siguiente diapositiva, vamos a ir a lo que serían las limitaciones. La primera limitación es la autonomía y capacidad técnica. Muchos drones comerciales tienen tiempos de vuelo reducidos, lo que limita su uso en obras grandes o en obras remotas. Además, las condiciones climáticas como viento, polvo o lluvia afectan la calidad de los vuelos. Otro punto sería que la dependencia de operadores capacitados. Bien, aunque los drones también parecen fáciles de usar, para obtener datos confiables es necesario dominar procedimientos de vuelo, calibración, fotogrametría y procesamiento digital. Ahora, la falta de capacitación también puede generar resultados imprecisos, ¿no? También existe lo que sería la limitación normativa. En el Perú, la regulación sobre el uso de drones no está completamente adaptada al sector construcción, lo que genera incertidumbre en temas de permisos, alturas de vuelo y zonas restringidas. Y finalmente, las limitaciones relacionadas con el procesamiento de datos. Y en algunos proyectos generan archivos muy pesados y también requieren computadoras potentes o plataformas especializadas, ¿no? Bien, siguiente diapositiva. Y vayamos a lo que serían los desafíos. Bien, el primer desafío es lo que sería lograr una integración real con otras tecnologías, especialmente con el BIM, inteligencia artificial o sensores IoT.
También, para aprovechar todo el potencial de los drones, no basta con capturar imágenes, es necesario integrarlas al flujo digital del proyecto. Bien, otro desafío es lograr estandarización de proyectos. Actualmente no hay procedimientos unificados sobre cómo volar, procesar o interpretar la información de los drones en obras. Esto obviamente genera variabilidad en los resultados entre empresas y proyectos. Y también está el desafío de mejorar la infraestructura tecnológica. Obras en zonas alejadas no siempre cuentan con conectividad adecuada, lo que dificulta la transparencia de archivos o el procesamiento en la nube. Esto obliga a usar soluciones de Edge Computing o AIoT. Y bien, por último, tenemos un gran desafío, el cual es la aceptación institucional y cultural. Bien, muchas organizaciones también siguen confiando más en métodos tradicionales y existe la resistencia al cambio. Para lograr adopción masiva es necesario demostrar con datos concretos la efectividad y confiabilidad de estos drones. Bien, siguiente diapositiva y vayamos a lo que serían las conclusiones. En primer lugar, confirmamos que el uso de los drones aporta beneficios claros y medibles al seguimiento de costos y avance de obras, especialmente en precisión de metrados, reducción de tiempos y mejora el control documental. En segundo lugar, encontramos que esta tecnología contribuye a una supervisión mucho más objetiva, segura y eficiente, generando evidencia visual que facilita la gestión del proyecto y disminuye controversias, ¿no? Bien. Sin embargo, también identificamos limitaciones y desafíos importantes, como la falta de estandarización, la necesidad de personal capacitado, entre otros. Y finalmente concluimos que los drones tienen un alto potencial para transformar la gestión de costos en la construcción, pero su adopción debe ir acompañada de capacitación, mejoras tecnológicas y un marco normativo adecuado. Bien, eso sería todo por nuestro grupo. Muchas gracias. Muy bien, grupo número 5. Solamente para concluir, vean ustedes la importancia que tiene este tipo de trabajos que estamos dejando. Abre un abanico de posibilidades para proponer temas de tesis. Ustedes ya están próximos a salir, entonces de ahí voy tomando las ideas. Importante lo que mostró Yacho, la señorita Yacho, en el tema de este diagrama de flujo que se define como prisma, ¿no? Porque al ser una investigación bibliográfica, pues resulta que podemos revisar mucha información, o sea, hay bastante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que selecciono de acuerdo a mi necesidad, a mi requerimiento? Y a varios de los grupos les he pedido eso, ¿no? De manera que nosotros, de toda la búsqueda de información, hemos recabado esto que es lo más significativo y está acorde con lo que nosotros vamos a desarrollar. Bien, nada, solamente decirles que para el próximo miércoles, bajo el mismo concepto, estamos terminando las exposiciones. Creo que es algo positivo porque estamos avanzando, ¿no? De manera que después ustedes dispongan del tiempo para la finalización del semestre y también, en cierta manera, esto les va a aliviar, ¿no? De ahí veremos si continuamos o esperamos a que se arregle la huelga. Ya prácticamente habrá que concluir los últimos temas que yo tendría que hacer clases y exponer. Lo que voy a hacer es, donde dice en el aula virtual, investigación formativa y entrega final, ¿no? Para que me hagan llegar los artículos, los revise en base a las observaciones que se les hizo y pueda promediar la nota de la exposición con la del artículo. Nada más, buenas noches, estamos terminando puntual.
Cuando hay esta programación, cuando hay esta coordinación, las cosas salen bien. Y eso es lo que se tiene que hacer siempre. Tenemos tiempos, somos respetuosos del tiempo, cumplimos, y eso da opción a que las metas y los objetivos se cumplan, como el día de hoy. ¿Ven? La vez pasada hubo un exceso, de repente no empezamos puntual, son cosas que uno va a ir corrigiendo siempre, ¿no? Y eso creo que es la mejora continua de la que tanto se habla en el ciclo de DEMI, ¿no? PDCA. Plan, de planificar, do, de hacer lo que hemos hecho, check, hemos constatado que cada grupo tome su tiempo y estamos acabando puntuales. Muy bien, entonces hasta el próximo miércoles, señores, Dios mediante. Un abrazo, buenas noches.